Ramón Mendoza es analista político nacional, comentarista radial y, bueno, un recurrente en este noticiero. Ramón, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Me escuchan bien? Perfecto, alto y claro. ¿Cómo no? Bueno, Gracias, Fernando, por la invitación. hay similitudes, hay analogías, pero es una situación totalmente inédita. Casi hemos vuelto al tiempo de la colonia, con Estados Unidos diciendo, pues voy a supervisar lo que pasa en Venezuela, dejo a los tiranos que estaban allí, pero con el ojito puesto bien sobre el hombro de ellos. Tu análisis de todo lo que está pasando, tu análisis de lo que va a ser ese futuro de Venezuela y las repercusiones que esto tendrá para el resto del continente. Sí, Fernando, evidentemente nos acaba de decir algo inédito, pero hay una pregunta enmarcada en un concepto moral, que es cuando se habla de por qué razón no se habla de democracia, por qué razón no se habla de liberación de presos, de derechos humanos, por qué no se habla de que las personas que fueron elegidas en las últimas elecciones, Ana María Corina y el señor Edmundo González. eh, Edmundo González, no. ¿Por qué? Yo lo analizo de esta perspectiva. Primero, me da la impresión de que la oposición venezolana, y hay una venezolana que me puede corregir en todo caso, no ha demostrado una cohesión histórica en ese sentido. La última, grupo que hizo oposición, que fue la Plataforma Unida Democrática, incluso sacó a dos de los miembros porque no estaban de acuerdo en no participar en las elecciones. Entonces, cuando un país ha estado durante 20 y pico de años con una estructura militar, política y administrativa eh, sobre fundamentos ideológicos, y como dijo Linares, más la presencia de intereses extraños en Venezuela, sobre todo los cubanos, los iraníes, los rusos, los chinos, a mí me parece que es muy difícil pedir de la noche a la mañana que eso se desbanque, porque hay muchos intereses cruzados en ese momento. Venezuela tiene un ejército de creo que algo de alrededor de 100.000 unidades y tiene 200 y pico generales. Y tenemos entendido de que Chávez ha repartido beneficios al ejército de manera tal que quitarles esos beneficios ahora, evidentemente va a ser un problema. Sí, sin tomar en cuenta los grupos colectivos que son paramilitares, lo que eran aquí los CODEPADI y demás, que están armados. Entonces, y como bien dijo Linares, presentar a María Corina y decir aquí toma el poder con Edmundo González sería prácticamente un suicidio porque los eliminaría. Y no hay nadie detrás de eso porque la oposición venezolana no está estructurada. Entonces, a la pregunta de cuál es el fundamento de esto, simplemente a los Estados Unidos, en este caso a Trump, no le interesa el tema de la democracia. Absolutamente. A ellos les interesa es mantener su influencia en Venezuela, apropiarse de los recursos minerales, que ya lo dijo, ya está invitando a compañías que vayan a los a Venezuela, y en ese afán es que se dirige su acción. Ahora, ¿qué hizo o qué ha hecho Trump para caminar en ese sentido? Pues él se ha amparado en una sombra de legalidad de la ley americana, que es básicamente dos leyes que tienen ellos para este tipo para justificar este tipo de cosas, que es me disculpan mi inglés, la AUMF o Authorization for Use of Military Force, y otra que es el US Patriot Act, que permite, eso fue después de la destrucción de las Torres Gemelas, que le permite al presidente de los Estados Unidos ordenar acciones militares en cualquier parte del mundo para perseguir terroristas. Por esa razón, calificaron primero a Chávez como terrorista, narcoterrorista, para utilizar estos argumentos legales y aplicar lo que llamamos nosotros un fuero de atracción, es decir, aplicar sus leyes fuera de los Estados Unidos en este caso. Por esa razón,
este, solamente extrajeron a Maduro y a su esposa, porque a hacer lo contrario, que es lo que mucha gente esperaba, que enarbolaran la bandera de la democracia y la restitución de la democracia en Venezuela, lo mantiene alejado porque ya las críticas, y ya hay críticas con lo que hizo, intentar cambiar un régimen, entre comillas, democrático, implicaría muchas más presiones internacionales y posiblemente internas también. Entonces, ¿qué le conviene a los Estados Unidos? Mantener lo que llaman un gobierno proxy, mantener elementos proxy en Venezuela con la ingenua idea de que van a obedecer al pie de la letra lo que ellos van a mandar. Y ahí sí estoy de acuerdo con la colega venezolana, que ellos están totalmente desubicados en ese sentido. La actual presidenta es una marxista, leninista de sangre, su padre fue un guerrillero marxista, leninista que fue asesinado cuando ella tenía apenas 7 años. Entonces, esa ha sido una mujer que ha hecho cosas que han ido en contra incluso de prohibiciones. Ella se fue a España sin permiso cuando tenía una orden de restricción de entrar a Europa y se fue. O sea, ha demostrado, Delcy, perdón, ha demostrado que tiene cierto carácter a pesar de ese tamañito y esa inocencia que pudiese reflejar. Yo creo que los Estados Unidos se están arriesgando pensando de que va a actuar como si fuera un títere de ellos. Y concuerdo perfectamente con la posición de la colega venezolana que el pueblo esperaba algo, pero la estructura se ha mantenido. Y entonces, mientras esa estructura se mantenga, y bien lo dijo Linares también, es muy difícil pensar de que la noche a la mañana iban a traer a María Corina, le iban a sentar en la silla presidencial o a González, porque no camina así las Más cosas, no van a allá, caminar. don Ramón, más allá de todo lo que ha ocurrido ya luego de 4 días de esta extracción, podría existir algún oscuro interés, en este caso de Estados Unidos? Ahora se habla de la exportación de petróleo, pero un oscuro interés más allá de todo esto, porque decía Andreina que actualmente los venezolanos están en medio de un terror y una oscuridad, ¿no? Que lo que menos se utiliza ya como término es la palabra democracia. Pero ¿cuál sería ese oscuro interés y qué le depara? O sea, a partir de este momento, en esa difícil transición que sí, todos conocemos que va a ser difícil, pero más allá de esto, ¿qué se espera? Bueno, lo primero que ha dicho Trump, y eso no ha sido muy oscuro, simplemente que quieren echarle mano al petróleo, evidentemente. Una de las cosas que algunos analistas han establecido es que Estados Unidos tiene sus reservas propias de petróleo, pero es lo que ellos llaman un petróleo dulce, ¿no? Muy liviano. Alguien lo comparaba como que fuera champaña. Mientras que el petróleo venezolano es un petróleo pesado. Alguien decía, es como si fuera diésel. Entonces, según estos analistas, las reservas de petróleo norteamericanos para mantener sobre todo su maquinaria militar y demás, ya se ve en perspectiva de un agotamiento y requieren de manera importante e inmediata utilizar recursos exteriores de petróleo para poder balancear esto. Aparte de eso, otros analistas establecen que hay una situación de orden financiero, por razón de que los países, que Venezuela, dicen ellos, aprendió la lección, en lugar de utilizar el dólar para sus transacciones, han estado utilizando otras monedas, han estado utilizando oro, han utilizando otros bienes para hacer negociaciones internacionales, dejando a un lado al dólar, lo que ha provocado que incluso los bonos de los Estados Unidos hayan bajado en cuanto a su demanda. Entonces eso afecta tremendamente a la finanza de los Estados Unidos y detrás de esto, colocar dólares en el mercado por la compra de petróleo, etcétera, provocaría una especie de petrodólares nuevamente para efecto de que el dólar se mantenga como divisa internacional. Ya Rusia, ya China, incluso han instalado mecanismos interbancarios que le llaman SWIFT, que era del control americano, lo cual permite transacciones internacionales bancarias sin tener que recurrir, como pasaba unos años atrás, a los Estados Unidos.
Entonces puede haber otras, como acabas de decir, puede haber otros intereses allí, que no solamente es el tema de sacar a Maduro porque es narcoterrorista, sino eso. Por otra parte también está el hecho de que Venezuela, siendo país en el continente americano, se podría interpretar como una base de operaciones de grupos contra los Estados Unidos, como puede ser Irán, como puede ser los grupos de Hezbollah, Hamas, etcétera, que pululan libremente en los Estados Unidos, pero en Venezuela. Entonces, eso sería como tener un cáncer dentro de su sistema de control y evidentemente habría que sanearlo para que Estados Unidos mantenga esa fuerza geopolítica y por eso Trump dijo es que América es un hemisferio americano, Sí, porque lo es ve nuestro. desde ese punto de vista geopolítico. Entonces hay varios intereses ahí caminando que no solamente es llevarse a Chávez a Maduro y procesarlo y demás. Hay otros intereses geopolíticos, hay intereses financieros y hay intereses estratégicos en esto. Ahora, lo que no quiere hacer Trump es lo que pasó en Panamá, hacer una invasión donde soldados americanos pisen suelo, porque ahí la reacción es diferente. Estamos hablando que el ejército venezolano no es el ejército panameño. Y por otra parte, Bueno, hay demostróse peor. una fantasía de legalidad en esto porque la actual presidenta ha tomado posesión por un mandato constitucional. Claro. Mandato constitucional que establece que debería haber elecciones en 30 días luego de que la presidenta tome provisionalmente el control del país. Que eso, ahora dice Trump que ellos son los que van a determinar en qué fecha. Entonces hay un rejuego de moralidad y de ilegalidad en todo esto porque la otra pregunta es ¿por qué reconocen a un gobierno que todo el mundo sabe que es ilegítimo? Sí. Y la respuesta es simplemente es práctico para ellos. Simplemente lo están utilizando porque eso es lo que les conviene. Que los venezolanos, como la colega, que se olviden de que Trump tiene sentimientos humanísticos y democráticos. Eso no le interesa a ellos. A él le interesa simplemente Bueno, que estamos en hablando. Venezuela se controle, no sean los asesinos de siempre, siempre y cuando rindan beneficio a los Estados Unidos. Ok. Listo. Don Ramón Mendoza, como siempre, gracias por esta participación. Bueno, gracias a ti, Fernando. Cómo no. Así Gracias a es. ustedes.